313 millones de procedimientos, se ha visto que hay una mortalidad de 4.2 millones de personas a los 30 días después de haber recibido o haber sido sometidos a cierto tipo de procedimiento quirúrgico. Eso lo convierte en la tercera causa de mortalidad a nivel mundial de alguna razón médica quirúrgica, ¿no? Entonces, tal vez muchos de esos 4.2 millones de personas que pueden fallecer a los 30 días es porque justamente no se había realizado una adecuada evaluación del paciente antes de que éste ingrese a sala de operaciones. Y aquí viene la importancia de la evaluación preanestésica. ¿Qué es la valoración preanestésica? Es una consulta, obviamente se puede realizar en un consultorio médico especializado en anestesiología o también puede ser en servicios de hospitalización o incluso en los servicios de emergencia, ¿no? Donde nosotros vamos a estimar un riesgo preoperatorio que está basado en modelos matemáticos predictivos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta valoración preoperatoria? Es presentar la valoración como una evaluación integral del paciente que va a ser sometido a una cirugía, ¿ya? ¿Para qué, para qué hace esta evaluación? Para detectar oportunamente factores de riesgo e implementar algún tipo de maniobra que va a disminuir la incidencia de algún tipo de complicación postoperatoria y obviamente la mortalidad. Entonces, para que vean, esta es una hoja de una valoración preanestésica. Este es del Hospital Carmen de Huancayo. Y si ustedes pueden ver esta hoja de evaluación preanestésica, vamos a ver que lo podemos disgregar en distintas partes. La parte superior de esta hoja básicamente está dirigida a lo que es la filiación del paciente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de filiación del paciente, algunos tienen el nombre para colocar ahí, está la fecha en la que yo voy a realizar la valoración preanestésica, la edad del paciente, el sexo, qué tipo de cirugía va a ser a la que va a ser sometido, el día de la cirugía, la hora que va a estar programada, incluso algunos datos más como quién va a operar al paciente, ¿no? Y por qué razón va a operar. Después de esta pequeña afiliación que nosotros realizamos del paciente, vamos a pasar a una segunda etapa, que es la evaluación de los antecedentes del paciente, ¿ya? Luego de esto, ahorita no nos vamos a centrar mucho en esto porque lo vamos a ir desglosando poco a poco. Después de la evaluación de los antecedentes, vamos a ir a lo que es un examen físico. Como todo examen médico, nosotros también incluimos un examen físico, pero la diferencia del examen físico del anestesiólogo es que este se va a centrar en la vía aérea. En la tercera parte de esta hoja vamos a ver los exámenes de laboratorio, los cuales han sido sacados del paciente, y en base a todo esto, vamos a dar un riesgo anestesiológico y vamos a poder dar algún tipo de sugerencia en caso de que el paciente necesite algo especial para que entre a sala de operaciones. Entonces, vamos a ver cuál es esta valoración preanestésica, en qué se va a basar. Es un fundamento clínico para el abordaje de los pacientes, ya que va a reducir la morbilidad perioperatoria, ¿no? Nosotros vamos a obtener información importante de los antecedentes del paciente, realizando una valoración de riesgo perioperatorio, y en base a todo esto vamos a desarrollar un plan para la optimización clínica del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un paciente está muy delicado y no tiene sus exámenes completos, vamos a pedirle un estudio preoperatorio, los cuales tienen que ser coherentes a la realidad del paciente. ¿Cuáles son los objetivos y beneficios de realizar la evaluación preanestésica? Primero, asegurar que los pacientes puedan tolerar la anestesia de forma segura. Disminuir los riesgos asociados con el periodo perioperatorio completo. Básicamente se dividen en dos tipos de complicaciones que nosotros podemos encontrar en los pacientes: las complicaciones pulmonares y las complicaciones cardíacas. Ahora, cuando yo hablo con el paciente, cuando yo me entrevisto con el paciente antes de que se realice la cirugía, muchas veces voy a encontrar un paciente que está ansioso o con mucho miedo por el procedimiento quirúrgico al cual va a ser sometido. Entonces, el hecho de que yo me entreviste con el paciente, de que le hable un poco de lo que es la anestesia y me relacione y familiarice con él, va a disminuir su ansiedad. ¿Por qué es importante disminuir la ansiedad? Porque un paciente ansioso, cuando entra a sala de operaciones, lo voy a encontrar, ya puede ser taquicárdico, hipertenso, y esto, si estos valores de frecuencia cardíaca y de presión arterial son demasiado elevados, ¿van a qué? A suspender la cirugía. Por ese motivo es mejor disminuir la ansiedad del paciente antes de que ingrese a sala de operaciones. ¿Qué más nos va a permitir? Identificar procesos médicos previamente no reconocidos.
reducción, todo esto me va a llevar a lo que es a una reducción de los costes sanitarios y una reducción de las cancelaciones el día de la cirugía. Además que una buena evaluación preanestésica también se va a asociar con una duración de la hospitalización más corta. Bien, ¿en qué se va o qué partes va a tener esta evaluación preanestésica? La evaluación preanestésica va a estar dividida en varias partes. Como ya lo habíamos dicho, la primera es la anamnesis, la que me voy a comunicar y me voy a reportar directamente con el paciente. Luego voy a tener o voy a realizar un examen físico. El examen físico es algo más puntual que el examen físico que se realiza en los consultorios. Voy a evaluar las pruebas de laboratorio a la cual ha sido sometido el paciente. Voy a hacer un registro de toda esta evaluación y si el paciente necesita algún tipo de medicación, lo voy a realizar una premedicación, ¿no? Entonces, dentro de la anamnesis, ¿qué cosas yo voy a buscar o qué cosas son las que son importantes para mí? La primera es saber si el paciente sabe cuál es el motivo de la cirugía a la cual va a ser sometido, ¿no? Y yo, obviamente, a mí también me importa saber a qué tipo de cirugía va a ser sometido y cuál es el motivo de la cirugía, ¿ya? Luego de esto, voy a hacer una revisión por sistemas. Cuando hago una revisión por sistemas, básicamente voy a buscar síntomas propios de cada sistema. Cuando se hace revisión por sistemas, por ejemplo, en un aparato respiratorio, puedo buscar presencia de tos, de dificultad respiratoria, ¿no? Cuando me voy al sistema cardiovascular, si el paciente presenta palpitaciones, si presenta algún cuadro de angina o va a presentar algún cuadro de angina. Entonces, a eso se refiere la revisión por sistemas. Luego voy a ver las comorbilidades. Si el paciente tiene algún tipo de enfermedad asociada y cómo le está yendo con la enfermedad, si está tratada, no está tratada, y a pesar del tratamiento, cómo está respondiendo al tratamiento, si se está controlando adecuadamente o a pesar de recibir tratamiento, su enfermedad no está controlada. Luego voy a ver la capacidad funcional, obviamente esto también es parte del cardiólogo. Tengo que buscar historias de sangrado. Si el paciente ha presentado algún tipo de sangrado sin ninguna razón o si tiene algún tipo de trastorno de coagulación que ya haya sido documentado. Si el paciente consume algún tipo de fármaco, obviamente, si tiene algún tipo de comorbilidad, puede estar consumiendo algún tipo de fármaco que le ayude a controlar esta enfermedad. Historia de alergias y reacciones farmacológicas. Debo buscar si el paciente no solo presenta algún tipo de reacción alérgica algún medicamento conocido, sino que si también es alérgico a algún tipo de alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a sala de operaciones para hacer que el paciente se duerma o entre en hipnosis, utilizamos un medicamento que es conocido como Propofol. El Propofol, dentro de su composición química, tiene proteína de huevo y tiene proteína de soya. Entonces, si el paciente es alérgico al huevo, obviamente que va a hacer reacción con el medicamento. Entonces, por eso es necesario conocer los tipos de alergias que tiene el paciente. Si el paciente ha sido sometido anteriormente a algún tipo de cirugía, debo reconocer a qué tipo de anestesia ha sido sometido y no solo a qué tipo de anestesia ha sido sometido, cómo ha reaccionado a la anestesia. ¿Le ha ido bien con el tipo de anestesia que le han aplicado? ¿No le ha ido bien? ¿Qué ha sentido durante la operación o qué no ha sentido? ¿No? Entonces, todo eso es importante conocerlo. Dentro de los antecedentes familiares, también debo conocer la historia de alguna comorbilidad presente o que pueda ser hereditaria, y también si los familiares del paciente han sido sometidos a cirugías, cómo han reaccionado a las anestesias. Dentro de los hábitos, ya vamos a desglosar esto con un poco más profundidad, y el ayuno que le voy a dar al paciente básicamente va a salir a partir de esta anamnesis. Y vamos a ver que el ayuno que nosotros recomendamos al ayuno que le van a dar en el hospital es totalmente distinto. Entonces, vamos primero a esto de los antecedentes de los hábitos que pueda presentar el paciente. ¿Qué hábitos son importantes conocerlos? Primero, si el paciente fuma o no fuma, ¿no? El tabaco. ¿Por qué es importante conocer si el paciente fuma o no fuma? Ya que el tabaco puede interferir con la cicatrización de las heridas.
va a incrementar la probabilidad de infecciones respiratorias y puede alterar el aclaramiento mucociliar. Además, se ha visto que los pacientes que fuman tienen un incremento en la morbimortalidad, más o menos, si el paciente consume 20 cigarrillos a más por día. El otro hábito que debemos examinar es el consumo de alcohol. Un consumo mayor de 24 gramos de alcohol al día en mujeres y de 36 gramos al día en hombres se va a asociar con mayor incidencia de infecciones postoperatorias. Además, retraso en la cicatrización de la herida quirúrgica y complicaciones pulmonares. Con respecto a la edad, vamos a ver que es totalmente distinto cuando yo tengo un paciente pediátrico, tengo un paciente adulto y tengo un paciente geronte. Obviamente la anestesia va a variar en estos tres grupos etarios, ¿no? Y esto se va a basar también en diversas escalas predictivas. Un factor importante que debemos conocer acerca del paciente es su estado nutricional. ¿Por qué? Nosotros tenemos un paciente o sea, que está con su nutrición adecuada, con el peso ideal o con el peso dentro de rangos normales, y nos vamos a ir a los otros dos polos opuestos. Uno es que tenga un paciente obeso y el otro es un paciente desnutrido. Entonces, ¿qué se habla de esto? Si yo tengo un paciente, vamos primero con el paciente desnutrido. Si yo tengo un paciente desnutrido, ¿cuál va a ser el principal problema? Que este paciente no va a tener suficiente albúmina o suficientes proteínas circulantes, los cuales puedan ayudar con lo que es la adecuada cicatrización de las heridas, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda en estos pacientes que tienen algún tipo de alteración nutricional? Que estos sean sometidos a terapias nutricionales y que la terapia nutricional más o menos se realice de 10 a 14 días antes de la cirugía. De esa manera voy a tratar de compensar sus proteínas circulantes, ¿no? ¿Qué datos son importantes para mí conocerlos? Si el paciente ha tenido una pérdida ponderal de más del 10 al 15% en 6 meses, esto obviamente me habla de cáncer, su índice corporal, su índice de masa corporal, y otro dato importante para mí es la albúmina sérica, ¿ya? Y nos vamos al otro extremo, los pacientes obesos. En el caso de los pacientes obesos, obviamente ellos tienen mayor cantidad de reserva lipídica, mayor cantidad de reserva proteica, etc. Pero estos pacientes obesos tienen mayor riesgo de otro tipo de complicaciones, como son los sangrados y las infecciones de las heridas operatorias. Asimismo, pueden incrementar el tiempo de duración de una cirugía normal. Con respecto a la historia de consumo de medicamentos, dependiendo del tipo de medicamento que el paciente esté consumiendo, yo voy a tener que suspenderlos con un tiempo de anterioridad antes de que se realice la cirugía. Entonces tenemos este cuadro que más o menos me va a guiar en algunos medicamentos que se tendrían que suspender. En la primera parte vamos a encontrar los tacos o los famosos anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales se tendrían que suspender de 3 a 4 días previos al día de la cirugía. Vamos al segundo cuadro o la segunda fila, que es la aspirina. Recordémonos que la aspirina es un inhibidor de plaquetario. Entonces, al ser un inhibidor plaquetario puede alterar el estado de coagulación del paciente. ¿Qué se recomienda? Que se suspenda 7 días antes de la cirugía. Otro es los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos básicamente nos vamos a guiar en los pacientes que estén consumiendo estos tipos de medicamentos de larga data, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen alguna enfermedad reumatológica o tienen un dolor crónico y estén consumiendo todos los días un AINE. En este tipo de pacientes yo voy a suspender este medicamento de 3 a 5 días. ¿Por qué? Porque cualquiera podría relacionarlo a que los pacientes cuando son sometidos a cirugía, dentro de sala también reciben AINES. Entonces, como que acá se podría pensar de que cómo le voy a dar un AINES si se tendría que suspender. Pero el punto va directamente que los AINES se suspenden en pacientes que los toman con larga duración. Los diuréticos se suspenden con un día de anticipación. Otro tema es los hipoglicemiantes orales en pacientes diabéticos. No, esta es una información anterior que decía que los antidiabéticos se deberían suspender un día antes de la cirugía. Pero ¿qué es lo que nos dicen actualmente las guías? Que los antidiabéticos
se deben suspender o no se deben suspender de acuerdo a los valores de glicemia del paciente. Si el paciente está presentando una glicemia que está en borderline o que incluso está bajando, en ese tipo de pacientes yo sí le voy a suspender en su hipoglicemia oral. Pero si sus valores de glucosa están muy elevados, en este tipo de pacientes no se suspenden sus antidiabéticos. ¿Ya? Los antihipertensivos. Actualmente las guías nos dicen que los antihipertensivos no se deben suspender. Incluso el mismo día de la cirugía se le tiene que dar su medicación para evitar picos de presiones arteriales elevadas. Vamos al siguiente punto, la exploración física del paciente. Cuando nosotros hablamos de la exploración física del paciente, vamos a ver que hay puntos muy puntuales que vamos a evaluar. Dentro de ellos, ¿qué nos importa conocer? Las funciones vitales basales del paciente. Cuando hablamos de las funciones vitales del paciente, estamos hablando de presión arterial basal, su frecuencia cardíaca basal, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y además vamos a evaluar algunos otros datos como son la altura y el peso del paciente. ¿Y por qué es importante conocer la altura y el peso del paciente? Porque los medicamentos con los que nosotros trabajamos van a ser de acuerdo a la dosis por kilo de peso, ¿no? Entonces, obviamente, debo saber si el paciente también se encuentra en sobrepeso. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos con pesos reales. O sea, tengo un paciente de 100 kilos, por ejemplo. No le voy a dar dosis para sus 100 kilos. Tengo que trabajar con su peso ideal. Entonces, obviamente, tengo que reconocer si este paciente está en sobrepeso o no está en sobrepeso. El segundo tema es la exploración física. Cuando vamos a la exploración física, vamos a ver que este tema es algo puntual. Por ejemplo, en la exploración del aparato cardiovascular, que es uno de los aparatos muy, muy importantes para nosotros como anestesiólogos, tengo que buscar la historia de arritmias, soplos o edemas. El siguiente sistema importante para nosotros es la exploración pulmonar. Dentro de la exploración pulmonar, tengo que buscar historia de hipoventilación por parte del paciente, de algún tipo de expiración prolongada, acropaquias, o de algún tipo de enfermedad que se puede producir por aumento de las resistencias intrapulmonares, ¿no? Un tema importante para nosotros es la evaluación de la vía aérea. Y cuando hablamos de la evaluación de la vía aérea, este es un tema complejo. Vamos a ver acá algunos de los criterios que son de evaluación de la vía aérea, pero en la próxima clase teórica vamos a hacerlo de forma práctica para que ustedes aprendan y entiendan cómo se hace esta evaluación de la vía aérea, ¿no? ¿Y cuál va a ser el principal objetivo de la evaluación de la vía aérea? Es detectar si el paciente tiene una vía aérea difícil, es una vía que no se pueda intubar fácilmente. Y por último, obviamente, es importante conocer el estado neurológico del paciente. ¿Está consciente? ¿No está consciente? ¿Tiene algún tipo de alteración? Etcétera. Entonces, vamos a ver lo que es la exploración física con respecto a la inspección de la vía respiratoria. Cuando hablamos de la inspección de la vía respiratoria, vamos a ver que hay distintos criterios para evaluar la vía respiratoria. Dentro de ellos están la puntuación de Mallampati, el estado de los dientes, el grado de movilidad del cuello, la circunferencia del cuello, la distancia tiramentoniana, el hábito corporal, deformidades pertinentes, y debo además hacer una completa documentación de estas anomalías dentales preexistentes. Entonces, vamos al primer criterio, la clasificación modificada de Mallampati. Para realizar la evaluación o para realizar la clasificación de Mallampati, yo tengo que pedirle al paciente que abra la boca lo máximo posible y que saque la lengua. Entonces, en base a esta evaluación, yo puedo obtener 4 grados. En la clase 1, yo voy a ver todas las estructuras que se encuentran en la parte posterior de la boca. ¿Qué estructuras? El paladar blando, el paladar duro, la úvula en su totalidad y los pilares amigdalianos, ¿no? En la clase 2, voy a ver que estas estructuras ya van comenzando a colapsarse o a eclipsarse. Por ejemplo, ya solo puedo ver el paladar blando y la porción superior de la úvula. En la clasificación de tipo 3, solo veo paladar blando. Y en la clasificación de tipo 4, solo voy a ver el paladar duro. Entonces, si hablamos de una vía aérea difícil, ¿qué grados se van a asociar con una vía aérea difícil?
Normalmente los grados que se van a asociar con una vía aérea difícil son la clase 3 y la clase 4, mientras que la clase 1 y la clase 2 no voy a tener mucha dificultad con la evaluación o con la intubación de un paciente. El siguiente criterio es la escala de Pattil-Aldrete, también conocida como distancia tiro-mentoniana. Y para hacer la evaluación de esta distancia tiro-mentoniana tengo que pedirle al paciente que extienda lo máximo posible la cabeza, ¿no? Una vez que he extendido lo máximo posible, yo tengo que ubicar dos puntos. Uno es el cartílago tiroides, o la base superior del cartílago tiroides, y la base inferior del mentón. Entonces tengo que hacer una medición de esta distancia que se encuentra entre el mentón y el cartílago tiroides, y voy a obtener 3 grados. En el grado 1 es cuando esta distancia es mayor de 6.5 centímetros. El grado 2 se encuentra entre 6 y 6.5 centímetros, y en el grado 3 el grado es, o la distancia es menor de 6 centímetros. ¿Cuáles se asocian con una evaluación o con una vía aérea difícil? El grado 2 y el 3. El siguiente criterio es la distancia esternomentoniana. Al igual que la distancia tiromentoniana, el paciente tiene que estar con una extensión total de cabeza. Y aquí los puntos de referencia van a cambiar. Ya no va a ser el cartílago tiroides, sino va a ser la horquilla esternal. Entonces, cuando el paciente está con la cabeza totalmente extendida, voy a hacer la medición desde la horquilla esternal hasta la base del mentón. Y en base a esta medida voy a obtener otra vez 4 grados. En la clase 1 es cuando esta distancia es mayor de 13 centímetros. En la clase 2 es de 12 a 13 centímetros, la clase 3 de 11 a 12 centímetros y la clase 4 es menor de 11 centímetros. ¿Cuáles se van a relacionar con una vía aérea difícil? La clase 3 y la clase 4. Porque significan que no hay una extensión adecuada de la cabeza o que puede el paciente presentar tal vez un cuello corto. La siguiente medida es la distancia interincisiva o también conocida como apertura bucal. Entonces, cuando yo realizo la evaluación del Mallampati y le pido al paciente que abra lo máximo posible la boca, ahí puedo realizar la evaluación de este criterio, de la distancia interincisiva. Y lo que tengo que realizar es una medición desde la base de los incisivos superiores hasta la base o inicio de los incisivos inferiores. Entonces, nuevamente acá el paciente puede tener 4 clasificaciones. En la clase 1 es cuando la apertura bucal es mayor de 3 centímetros. En la clase 2 la apertura va de 2.6 a 3 centímetros. En la clase 3 es de 2 a 2.5 centímetros y en la clase 4 es menor de 2 centímetros. Cuando yo tengo un paciente con una clase 3 y una clase 4 en la apertura bucal, voy a decir que su apertura bucal es limitada o es muy pequeña. Entonces, estos 2 grados se van a relacionar obviamente con una dificultad en la intubación y también con una vía aérea difícil. Otro es la protrusión mandibular, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo la protrusión mandibular, lo que tengo que ver es cómo la movilidad de la mandíbula, básicamente. Lo normal es que tanto la línea superior del labio con la línea inferior del labio inferior normalmente está en una línea recta. Si la mandíbula sobresale de esta línea, esto se llama prognatismo. Mientras que si la mandíbula está por detrás de esta línea, eso se va a llamar micrognatia. Entonces, tanto el prognatismo como la micrognatia se van a relacionar con una vía aérea difícil. El siguiente criterio es la clasificación de Bell-Haus-Dor. Y esta clasificación de Bell-Haus-Dor básicamente lo que va a evaluar es la movilidad de la articulación atlanto-occipital, o sea, la movilidad del cuello, ¿no? ¿Y cómo yo voy a evaluar esta clasificación de Bell-Haus-Dor? Simplemente voy a cogerle al paciente y le voy a decir que se ponga lo más suave posible y voy a maniobrar con la cabeza realizando una extensión máxima y una flexión máxima. Dependiendo de esto, voy a tener nuevamente 4 grados. En el grado 1, la movilidad es mayor de 35 grados. En el grado 2, solo se realiza 1/3 de la movilidad, que es 12 grados. En el grado 3, 2/3, que es 6 grados. Y en el grado 4, el paciente no puede realizar extensión, ¿no? ¿Cuáles se van a asociar con una vía aérea difícil? El grado 3 y el grado 4.
Pero todos estos criterios de los que hemos hablado son solo predictores. O sea, cuando yo hago una evaluación del paciente y encuentro cualquiera de estos criterios, todos me pueden decir que yo tengo una vía aérea fácil. Y o también me pueden clasificar el paciente como que tiene una vía aérea difícil. Pero al final, el gol estándar o el criterio real que me va a definir una vía aérea difícil es el Cormac-Lehane. ¿Y cómo se realiza la evaluación del Cormac? Esto se realiza con el paciente totalmente dormido y cuando yo realizo la laringoscopía, ¿no? O sea, cuando tengo al paciente ya a punto de intubar, pongo el laringoscopio y trato de ver las estructuras. Ahí me voy a dar cuenta si realmente estoy ante una vía aérea difícil o estoy ante una vía aérea fácil. Entonces, el Cormac te divide la vía aérea en 4 grados. En el grado 1 y en el grado 2 yo puedo ver todas las estructuras que componen la vía aérea superior. Cuando hablamos de estas estructuras, básicamente son epiglotis, las cuerdas vocales, las articulaciones aritenoides y puedo ver incluso el interior de la tráquea, ¿no? Mientras que en el grado 3 y en el grado 4, por más que yo haga maniobras con el laringoscopio, no voy a poder reconocer ninguna de esas estructuras. Entonces, ¿cuáles son las que se asocian con una vía aérea difícil? Básicamente el grado 3 y el grado 4. Si encuentro un grado 3 y un grado 4, esta ya es una vía aérea difícil. Y voy a tener que realizar algún tipo de técnica para poder intubar al paciente. Entonces, esto es una puntuación que le dan algunos anestesiólogos para saber si tengo un índice de predicción de intubación difícil, que obviamente no es tan importante para nosotros, pero es importante que lo sepan, ¿ya? Algunas otras características que se pueden relacionar ya no con una vía aérea difícil, sino con dificultad al momento de ventilar al paciente con una mascarilla. Hay ciertas características que pueden hacer que yo no ventile adecuadamente al paciente incluso con una máscara o con un ambú. Estos son antecedentes de que el paciente ronque por la noche cuando está dormido, el que el paciente sea obeso, de que ahí tenga una circunferencia del cuello, en el caso de los hombres mayor de 43.2 centímetros y en el de las mujeres de 40.6 centímetros. De que la distancia tiromentoniana sea menor de 7 centímetros. Otro es el Malampati, que ya lo hemos visto, la presencia de una lengua larga. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se queda totalmente dormida, esta lengua larga va a tender a caer hacia la parte posterior de la boca, ¿no? Y eso va a producir algún tipo de obstrucción de la vía aérea. Incapacidad para protruir la mandíbula o los dientes inferiores. Si la cara tiene alguna presencia de alguna deformidad, o sea, estamos hablando de alguna presencia de alguna masa, etcétera. Si ha habido radiación previa en cabeza y cuello, si ha habido historia de traumatismos de cabeza y cuello, si el paciente tiene antecedente de artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque esto va a alterar las articulaciones del cuello. La presencia de síndrome de Down, esclerodermia o enfermedad de la columna cervical o cirugías previas de la columna cervical. Otro punto importante para conocer dentro de lo que es la valoración preoperatoria son las pruebas diagnósticas o exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, en base a esto vamos a ver que hay exámenes de laboratorio esenciales, los cuales yo tengo que pedírselo a todos los pacientes que vayan a entrar a sala de operaciones. Estos exámenes son la hemoglobina y el hematocrito o hematocrito y los tiempos de sangrado y coagulación. Si yo tengo una persona mayor de 60 años, ya voy a ver que tengo que pedirle algún otro tipo de examen especializado, como es la cuantificación de la glucosa en sangre o los famosos bioquímicos, como son la urea, creatinina y una química sanguínea completa. Dependiendo de los antecedentes del paciente, también es importante que yo le pueda pedir una radiografía de tórax para ver el estado de los pulmones, o también por los antecedentes cardiovasculares, tal vez le podría pedir una evaluación por electrocardiograma. Todos los exámenes que se realizan a los pacientes, sean esenciales o ya sean algún tipo de examen complejo, estos exámenes tienen una validez de 90 días o 3 meses. Si yo tengo un paciente que ya ha pasado sus exámenes más de 3 meses, se le tiene que repetir, obviamente, todos los exámenes que se le ha pedido. Entonces,
van a ver que esto de los exámenes de laboratorio que se les pide a los pacientes no se cumple en todos los hospitales. Por ejemplo, acá en los hospitales de la región, todo paciente que va a ingresar a sala de operaciones debe tener un hemograma completo, debe tener sus exámenes de bioquímicos, debe tener sus exámenes de coagulación, debe tener un electrocardiograma, incluso un riesgo cardiovascular. Todos, no importa la edad del paciente, todos deben tener todos estos exámenes. Pero qué es lo que nos dice la última guía de evaluación preanestésica con respecto a los exámenes de laboratorio? Que el, las pruebas de laboratorio se tienen que pedir o tienen que ser personalizadas de acuerdo al tipo de paciente y de acuerdo a la prioridad de la cirugía. Por ejemplo, si yo tengo una cirugía emergente o urgente, si no es posible realizar algún tipo de prueba de laboratorio, simplemente el paciente tiene que entrar directamente a sala de operaciones y ya en el lapso de la operación se le pueden ir realizando las pruebas. Si es una cirugía prioritaria, la decisión de realizar algún tipo de prueba va a ser multidisciplinaria, ¿no? Si hay tiempo, se pueden realizar las pruebas y esperar a que salgan, y si no, debe entrar directamente como de emergencia. Y de ahí tenemos las cirugías selectivas, aquellas que son programadas, aquellas que pueden esperar un tiempo. Entonces, si yo tengo una cirugía electiva, mucho va a depender de la historia clínica y la exploración física del paciente. Entonces, nosotros tenemos algunas pruebas estándar de laboratorio que son las que ya habíamos mencionado, ¿no? Que es la hemoglobina y la hematocrito, ¿no? Y también debemos evaluar algún tipo de antecedente del paciente, como es recomendar al paciente que deje de fumar y que se optimice el tratamiento médico que pueda estar consumiendo el paciente si tiene algún tipo de comorbilidad. En base a esto voy a tener o voy a agrupar a los pacientes en tres grupos. Si tengo un paciente menor de 65 años que no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular o de enfermedad cerebrovascular, si el tipo de cirugía es de riesgo bajo, no le voy a pedir ningún examen. Si es de riesgo intermedio, tampoco. ¿En qué tipo de pacientes voy a pedir exámenes? Aquellos pacientes que tienen algún tipo de cirugía de alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos exámenes aparte de la hemoglobina que yo le puedo pedir? Un electrocardiograma y algún tipo de biomarcador o el famoso bioquímico. El segundo grupo de pacientes son aquellos mayores de 65 años con factores de riesgos cardiovasculares. Si la cirugía es de bajo riesgo, no le pido ningún examen. Cambia el tema cuando la cirugía es de riesgo intermedio. Cuando la cirugía es de riesgo intermedio, ya le puedo pedir sus bioquímicos. Aparte, también le puedo pedir un electrocardiograma y, si es necesario, le puedo pedir una evaluación por un cardiólogo para evaluar su capacidad funcional. Lo mismo que en las cirugías de alto riesgo. Y por último, tengo el tercer grupo de pacientes, aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Si la cirugía es de bajo riesgo, también obviamente no le voy a pedir ningún examen. Si la cirugía es de riesgo intermedio y de alto riesgo, tengo que pedirle todos sus exámenes, sus bioquímicos, su electrocardiograma y su capacidad funcional, ¿no? Mientras que si la cirugía es de alto riesgo, aparte de todo lo que ya habíamos hablado, tengo que hacerlo evaluar necesariamente por un cardiólogo y debo tomar algún tipo de decisión multidisciplinaria con respecto a algún otro tipo de examen que pueda requerir el paciente. Entonces, otro caso son los pacientes que tienen algún tipo de neumopatía, ¿no? Debemos recordar que aquellos pacientes con neumopatías, básicamente estas se pueden dividir en dos tipos, las neumopatías obstructivas y las restrictivas. Cuando hablamos de las obstructivas, son aquellos pacientes que padecen de asma, EPOC, y las restrictivas, básicamente, la fibrosis pulmonar. En este tipo de pacientes, necesariamente yo tengo que pedir una radiografía de tórax, ¿no? Para saber cómo está el estado de esos pulmones. También tengo que pedirle un electrocardiograma, puedo pedirle una determinación de la capacidad funcional que lo realizan los cardiólogos y tengo que realizar una espirometría para ver si sus neumopatías obstructivas están compensadas o no están compensadas. Puedo pedirle una gasometría, la cual me va a hablar si el paciente está teniendo algún tipo de retención de dióxido de carbono, y algún examen especial es la gamografía pulmonar.
Entonces, en base a todos los exámenes que se pueden pedir al paciente, lo que nosotros vamos a evaluar son factores predictores de riesgo. Y estos predictores de riesgo se pueden clasificar en distintos tipos de riesgo. Tenemos el riesgo cardiovascular, la clasificación del ASA que nosotros la realizamos y el riesgo asociado a un procedimiento. Entonces, vamos primero con lo que es el índice multifactorial de riesgo cardíaco de cirugía no cardíaca o el famoso riesgo cardiovascular. Se pide a todos los pacientes que van a entrar a la sala de operaciones. Este famoso riesgo cardiovascular de Goldman va a evaluar distintos criterios, como son el estado cardiovascular, el estado general y el tipo de cirugía a la cual va a ser sometido el paciente. Cuando hablamos de estado cardiovascular, los factores de riesgo que se van a evaluar son si el paciente presenta una edad mayor de 70 años, si ha tenido una historia de infarto de miocardio en un tiempo mayor de 6 meses, si tiene presencia de galopes o tercer ruido, estenosis, si tiene un electrocardiograma en ritmo sinusal o tiene un electrocardiograma alterado. ¿No? En base a todos estos factores de riesgo, si el paciente cumple alguno de ellos o no lo cumple, le voy a dar una puntuación. Con respecto al estado general, tengo que evaluar el estado básicamente de los electrolitos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos evaluando acá? La presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, el potasio, el bicarbonato, la creatinina sérica, el TGO, ¿no? Entonces, en base a estos exámenes, también le voy a dar una puntuación. De acuerdo al tipo de cirugía, si esta es una cirugía urgente o si este es un tipo de cirugía torácica no cardíaca, neuroquirúrgica o intraperitoneal. Entonces, en base a toda esta puntuación que le van a dar al paciente, se tienen 4 grados de riesgo quirúrgico. En el grado 1, que es la menor puntuación, se asocia con una morbilidad de 1% y de una mortalidad de 0.7%. Mientras que si nosotros tenemos un paciente que es catalogado como un grado 4, vamos a ver que la morbilidad es del 22% y la mortalidad del 56%. ¿Pero a qué se refiere morbilidad y mortalidad? ¿A una morbilidad y mortalidad asociada a la cirugía? No. A lo que se refiere es el riesgo cardiovascular, o sea, que el paciente presente algún tipo de alteración cardiovascular, una enfermedad cardíaca durante la cirugía. A eso se refiere. Entonces, en un tiempo se vio que el riesgo cardiovascular de Goldman no era el más exacto para someter o clasificar a un paciente. Entonces, en base a esto, los nuevos estudios hablan de la estimación del riesgo quirúrgico cardiovascular, pero el que es revisado por Lee, ¿no? Entonces, el riesgo cardiovascular que se aconseja ahora es el que está basado en los criterios de Lee. ¿Qué criterios va a evaluar Lee? Antecedentes de cardiopatías isquémicas, de insuficiencia cardíaca congestiva, de enfermedad vascular cerebral, de presencia de diabetes mellitus que requiere insulina, de enfermedad renal crónica, y si el tipo de cirugía es suprainguinal vascular, intraperitoneal o intratorácica, ¿no? Entonces, ¿qué es básicamente lo que va a evaluar el riesgo de muerte cardíaca? Por infarto o por parada cardíaca. ¿Y quién se va a relacionar a este tipo de riesgo? Si el paciente no tiene ningún tipo de predictor, el riesgo es de 0.4% de que el paciente tenga algún tipo de parada cardíaca durante la cirugía. Si el paciente tiene un predictor, el riesgo aumenta al 0.9%. Si tiene 2 predictores, el 6.6%. Y si tiene mayor de 3 predictores, tiene un 11% de mortalidad por algún evento cardiovascular. Y en base a todo lo que hemos hablado, la evaluación, los exámenes, el riesgo cardiovascular y todo, nosotros como anestesiólogos vamos a clasificar al paciente en un estado ASA, ¿no? ¿Qué es la clasificación de estado físico preoperatorio? Entonces, la clasificación del ASA tiene 6 grados. El ASA 1 es un paciente sano, un paciente que no tiene ningún tipo de antecedentes, que no tiene ningún hábito, ¿no? Y que incluso no consume ningún tipo de sustancia, ni mucho menos de medicamento.
Cuando nosotros tenemos un paciente ASA1, vamos a entender que la morbimortalidad asociada a anestesia en este paciente es del 0.06%. El siguiente grado es el ASA2. ¿A quién consideramos un ASA2? Un paciente con enfermedad sistémica moderada. Entonces, es aquel paciente que tiene algún tipo de enfermedad o comorbilidad, pero esta comorbilidad está controlada, no está alterando ningún sistema, ningún órgano del paciente. Si yo tengo o clasifico un paciente en un ASA2, tengo que ver que la morbimortalidad va a aumentar a un 0.47%. En el ASA3 voy a catalogar a aquel paciente con una enfermedad sistémica que es severa, pero que puede estar controlada o que no puede tener alteración de algún órgano. La morbimortalidad en este tipo de pacientes aumenta al 4.4%. Un ASA5 es un paciente con una enfermedad sistémica severa descontrolada, ¿no? Que ya está alterando algún tipo de órgano y que obviamente no está recibiendo ningún tipo de tratamiento. La morbimortalidad en este tipo de pacientes se eleva al 23.5%. En un ASA5 ya voy a ver un paciente moribundo, ¿no? Cuya supervivencia es nula si no se realiza la cirugía. La morbimortalidad aumenta al 52.9% en este tipo de pacientes. Y en el ASA6 ya es un paciente básicamente muerto, ¿no? Muerte cerebral. ¿Para qué está entrando a sala de operaciones? Para donar órganos. Solo para eso está entrando. Y en este tipo de pacientes la morbimortalidad es el 100%. Entonces, si nosotros comparamos el riesgo cardiovascular con el riesgo anestesiológico, vamos a ver que el riesgo anestesiológico es algo más exacto, ¿no? Con respecto a la morbimortalidad del paciente. Y luego vamos a tener el riesgo de acuerdo al tipo de cirugía al que va a ser sometido el paciente. Entonces, en base al tipo de cirugía que va a ser sometido el paciente, voy a tener cirugías de riesgo bajo, cirugías de riesgo intermedio y cirugías de riesgo alto. Entonces, aquellas cirugías que son consideradas de riesgo bajo, la morbimortalidad se considera que es menor del 1%. Aquellas de riesgo intermedio tienen una morbimortalidad de 1 al 5% y las que tienen riesgo alto, básicamente su morbimortalidad va a ser mayor del 5%. Vamos con algunos ejemplos. En aquellas cirugías de riesgo bajo, ¿quiénes se consideran? Por ejemplo, a las cirugías de mama, las cirugías dentales, las cirugías de tiroides, las ginecológicas menores y algún tipo de cirugía traumatológica menor, ¿no? Como también las urológicas menores. Si vamos a algunos ejemplos con respecto a lo que es las de riesgo intermedio, acá tenemos cirugías carotídeas, aquellas que tienen que ver con vasos, ¿no? Las cirugías de cabeza y cuello, las intraperitoneales como son la hernia de hiato y la colecistectomía. Acuérdense, esta colecistectomía es una de las cirugías más frecuentes que nosotros podemos ver. Sin embargo, este tipo de cirugía está considerado como riesgo intermedio, ¿no? Y cuando ya nosotros nos vamos a lo que es las cirugías de riesgo alto, acá encontramos la resección de glándulas suprarrenales, las que tienen que ver con la aorta, ¿no? Las carotidias sintomáticas, cirugías de duodeno y de páncreas, resección de hígado, esofagoectomías. Todas este tipo de cirugías van a ser consideradas como de riesgo alto. Otro tema importante de conocer dentro de la evaluación preanestésica es el ayuno preoperatorio, el ayuno que yo le voy a recomendar a los pacientes. Si ustedes van a los hospitales, en la mayoría de hospitales que nosotros tenemos, van a ver que los pacientes son sometidos a ayuno desde las 5 o 6 de la tarde, que es la última comida que se da en los hospitales. Si nosotros hacemos un cálculo y con mucha suerte el primer paciente va a ser operado a las 8 de la mañana del día siguiente, ¿cuántas horas han pasado? Aproximadamente han pasado de 13 a 14 horas. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías de ayuno preoperatorio? Un paciente tiene que ser sometido mínimo con 6 horas de ayuno. Entonces, 6 horas de ayuno con respecto a las 13 o 14 horas que son sometidos los pacientes a ayuno es una barbaridad, ¿no? Entonces, pero acá nosotros podemos clasificar a los pacientes de acuerdo al tipo de dieta que ellos tienen.
¿A quiénes nosotros le vamos a recomendar un ayuno de 6 horas? Aquellos pacientes que tengan algún tipo de alimentación con sólidos ligeros. ¿Qué hablamos de sólidos ligeros? Pollito sancochado, arroz, papa sancochada. Estos son algunos tipos de sólidos ligeros. Además que 6 horas también se recomienda para los líquidos no claros, como son fórmulas lácteas, o sea, el famoso yogur, sustancias alcohólicas, contrastes radiológicos, etcétera. El otro es el ayuno que yo lo voy a dar por 8 horas. ¿A quiénes les voy a dar ayuno de 8 horas? A aquellas personas que hayan comido algún tipo de sólido pesado. Entonces, acá estamos hablando de carnes magras, frituras, alimentos con alto contenido graso o nutriciones enterales. Y incluso acá hay un tiempo menor, que son 2 horas. ¿Qué es lo que se aconseja ahora? Todo paciente que va a ser sometido a cirugía, por lo menos debería entrar a sala de operaciones tomando una pequeña cantidad de algún tipo de líquido claro 2 horas antes de la cirugía. ¿Y qué consideramos un líquido claro? Agua, a un zumo sin pulpa, puede ser café o té sin leche, y hay algunas preparaciones colónicas y líquidos ricos en carbohidratos. En el caso de los niños, podemos ser un poco más específicos con este tiempo de ayuno. Para líquidos claros, 2 horas versus 1 hora, ¿no? O sea, puedo darle este líquido todavía en ese tiempo. Si son líquidos no claros, si el paciente, por ejemplo, es lactante, se considera que es 3 horas si es menor de 6 meses y 4 horas si es mayor de 6 meses. Con respecto a las fórmulas y la leche de vaca, el ayuno debe ser de 4 horas si es menor de 6 meses y si es 6 horas si el paciente es mayor de 6 meses. Otras cosas que se recomiendan con respecto al ayuno es darle una carga oral de carbohidratos a los pacientes antes de la cirugía. Este cuadro nos ayuda también para ver otro tipo de ayunos en otro tipo de pacientes. Por ejemplo, si tenemos una paciente obstétrica que va a ser sometida a algún tipo de cirugía cesárea o ginecológica, se le puede permitir líquidos claros permitidos en el trabajo de parto, o sea, antes de que sea sometida a anestesia. Si va a ser sometida a una cesárea de emergencia, se considera que tiene que ser igual al de un paciente adulto, o sea, por lo menos 6 horas de ayuno, ¿no? Y si en caso la cesárea es de suma emergencia y de que el paciente haya comido algo, no se recomienda ningún tipo de, perdón, se recomienda profilaxis farmacológica para evitar que haya un regreso o retorno de toda esta alimentación por la vía aérea. ¿Y ahí, a qué nos referimos con este tipo de fármacos, no? En pacientes que son considerados estómago lleno o que no han podido cumplir el tiempo de ayuno. En este tipo de pacientes yo le tengo que dar varios grupos de fármacos o varios fármacos para inhibir lo que es el retorno de los alimentos y en sí para mejorar lo que vendría a ser la digestión, o sea, de que todos los alimentos pasen hacia lo que es los intestinos. Tenemos los estimulantes gastrointestinales como son la metoclopramida, algunos inhibidores de la secreción gástrica, y aquí conocen el más famoso es el omeprazol, que es un inhibidor de bomba de protones. Podemos darle antiácidos como son el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, una combinación de estos. Podemos darle un antiemético como es el dimenhidrinato o el ondansetron. Y algunos consideran incluso que podemos darle algún tipo de anticolinérgico como es la escopolamina o la dicicloverina. Bien, entonces, hasta aquí la clase de hoy, chicos. ¿Alguna pregunta?